Biblia en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 1, versos 5 en adelante. Cuando lo tenga me responde con un amén. Amén. Lucas capítulo 1, versos 5 en adelante. Hoy vamos a hablar de una familia extraordinaria, Tiene un gran mensaje para nuestra actualidad. Dice Lucas 1:5, escuche bien. Hubo en los días de Herodes, quien era el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Esta historia se ubica quizás allá por el año 4, el año 3, posiblemente el año 4 antes de Cristo. Fíjate, o sea, en el siglo primero de la edad antigua, o sea, antes de Cristo. El año 4 antes de Cristo, más o menos se ubica esta historia. Y entonces dice que en esos tiempos estaba reinando un rey que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese rey? Herodes. Pero a la par de Herodes se menciona también a un sacerdote llamado Zacarías. Y es que, hermanos, está el camino de Herodes y nosotros tenemos que elegir entre ser como Herodes o ser como Zacarías. Te voy a decir quién era Herodes. Herodes, para que lo veas así desde un punto de vista, si tú pones ahí en Google y le preguntas ¿cuántos niños asesinó Herodes? ¿Qué crees que te va a decir? 14,000 niños en toda la región de Judea. Mandó a asesinar el rey Herodes cuando nació el Mesías. Alrededor de 14,000 niños. ¿Cuántos niños, hermanos? Una masacre. 14,000 familias lloraron a sus hijos porque él vio amenazado su reino. Los sabios de Oriente llegaron, ¿verdad? Porque veían la estrella y lo llevó hasta Judea. Y entonces le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes dijo, ¿a poco va a nacer otro rey que me va a quitar la dinastía? Que me va a sacar a mí y a mis hijos, y vio su reino amenazado. Y les dijo a los sabios de Oriente, ¿verdad?, de que mandó a llamar y dijeron, en Belén de Judea ahí va a nacer el niño. Y entonces él mandó, ¿verdad?, y les dijo que regresaran y que fueran a ver al niño para que él quería también ir a adorarlo. Pero los reyes, los sabios de Oriente fueron avisados en sueños de que se fueran por otro camino y que no regresaran a Herodes. Y al ver Herodes de que no regresaron con él, él dio la orden de que asesinaran a todos los recién nacidos menores de 2 años que habían nacido en toda esa región. Y los historiadores nos dicen que fueron alrededor de 14,000 niños ya nacidos, a los cuales Herodes mandó a matar. Imagínate tú que asesinaran 14,000 niños en una ciudad como Querétaro. Sería una cosa terrible. Eso habla del corazón en la vida de este hombre, de cuánto amaba el poder, de cuánta avaricia había en su corazón, de cuánto estaba aferrado en su corazón al poder, a la dinastía, a los privilegios que tiene un rey. Y entonces esta historia sucedió en los días de Herodes, el rey de Judea, y mandó a asesinar, a hacer esa gran masacre de esos niños. Sin embargo,
En medio de toda esa maldad, tinieblas y oscuridad y esa despiadada hostilidad, hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea, ella también venía de una familia sacerdotal, y ella se llamaba Elizabeth. Entonces esta es la historia de Zacarías y de Elizabeth. Pero la Biblia dice algo contrario a lo que dice de Herodes. La Biblia dice en el verso 6, estamos en Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios. Mira, posiblemente delante de los hombres no te vean como una persona justa, porque los seres humanos somos crueles, desacreditamos fácilmente a alguien, pero lo importante es que ellos eran justos delante de Dios, porque Dios conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alábele porque Él vive en esta preciosa mañana. Exalte el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Cómo es que nosotros hemos logrado ser justos delante del Señor, siendo pecadores? Por los méritos de Jesucristo. Él nos compró con su preciosa sangre. Él derramó su vida en la cruz del Calvario para que el castigo que yo merecía, Él lo recibió en mi lugar. Y por creer en Él, he sido declarado justo delante del Señor nuestro Dios. Así que por creer en Cristo Jesús, es que nosotros somos declarados justos como un acto de gracia, de amor y de perdón de Dios para todos aquellos que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Alábele porque Él vive, alábele porque Él es bueno, aleluya. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal, tú eres ante los ojos de Dios una persona justa, porque has creído en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, dice la Escritura, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo verá las tinieblas y será echado en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes de muchos que ignoraron al Hijo de Dios durante su vida. Pero ellos no solo eran justos delante de Dios, andaban, o sea, caminaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. O sea, nadie podía, ¿verdad?, estarles reprochando algo, porque andaban irreprensibles, guardando los mandamientos y las ordenanzas del Señor nuestro Dios. Porque una vez que nosotros hemos recibido el perdón y la vida por parte del Señor nuestro Dios, nuestro llamado como cristianos, como iglesias, es a caminar irreprensibles, guardando los mandamientos y todo lo que nos ha ordenado el Señor nuestro Dios. Y eso habla bien de una vida justa. No es que yo digo, Dios ya me perdonó y pues, ¿verdad?, tengo licencia para hacer lo que me dé la gana. No, Dios nos perdonó toda nuestra vida pasada. Toda la maldad que yo hice en el pasado, Dios la echó al fondo del mar, no se vuelve a acordar de ella. El Señor nos ha rescatado, nos ha redimido por su gracia y por su sangre. Es borrón y cuenta nueva. Pero ahora que estoy en Cristo, debo de andar como Él anduvo, aborreciendo lo que Dios aborrece y amando lo que Dios ama, porque eso es todo lo que Dios nos pide. ¿Cuántos dicen amén? Alábele porque Él vive, porque Él es bueno, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Y muchos creemos que por creer en Cristo Jesús y habernos apartado de lo malo y vivir una vida de rectitud, de integridad delante de Dios, muchos creemos que eso ya nos exime de pecado, nos exime de problemas. Pero te voy a decir algo, el hecho de que tú trates de vivir una vida justa, una vida bien delante de Dios,
no te va a eximir de problemas y de dificultades que tengamos en la vida. Porque hay personas que dicen, bueno, pero tal persona se porta bien, le echa muchas ganas, es trabajador, se ha apartado de los vicios, de los malos, hoy visita la iglesia. ¿Y por qué no le va tan bien como le va al otro, que aquel es borracho, es irresponsable, es maldiciente, ladrón, es tal cosa? Y miren qué próspero vive ese hombre. ¿Y por qué este que frecuenta el templo no le va bien? Y este es el caso de Zacarías, porque la Biblia dice en el 1:7, pero él no tenía hijo. ¿Qué no tenía? ¿Quién es el único que puede abrir la matriz? Dios. El que puede permitir la concepción es Dios. La vida es un regalo de Dios. Pero por alguna razón Elizabeth no podía tener hijos porque era estéril. Pero si amaba a Dios y era probada por él, pero si obedecía al Señor, andaba en sus caminos, en sus ordenanzas, ¿por qué entonces no podía tener un hijo? Y esa es una de las preguntas que muchas veces nosotros como cristianos nos hacemos y decimos, bueno, pero yo trato de servirle al Señor, de esforzarme, de hacer lo mejor para nuestro Dios. Vengo y le sirvo con todo mi corazón. ¿Por qué no puedo obtener tal cosa? ¿Por qué no puedo obtener esa libertad financiera? ¿Por qué no puedo tener ese hijo? ¿Por qué no me sana el Señor de esa enfermedad que he estado viviendo? ¿Por qué me pasa tal y tal cosa? ¿Por qué no puedo tener una familia bien? ¿Por qué tengo que tener hijos en drogadicción, en anexos, pasar dificultades en mi vida? ¿Por qué si yo trato de vivir una vida bien, por qué tengo problemas y dificultades? Y esa es una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos, porque yo quiero decirte que el hecho de que vivas una vida bien no te exime de problemas. Yo tengo 30 años sirviendo al Señor, este año estoy cumpliendo 30 años de predicar la palabra del Señor, y yo tengo un hijo especial, y estos 11 años para mí no han sido nada fáciles, créanmelo. Ahí está la doctora que fuimos a visitarle esta semana, le fue a sacar una muelita, y cuánto se batalla con Dani Calebe. Tuvimos que darle el celular para que viera ahí sus videos mientras estaban extrayéndole la muela. Tuvimos que estar ahí batallando con él. Y eso es un ratito nomás, pero eso nos toca a nosotros todos los días. Que para comer, que para bañarlo, que para que haga tareas, que para que vaya a la escuela. A veces hay que irlo, oír renegar todo el camino. Es que no quiero ir, esa maestra, ya sácame de esa escuela. Mira, te están robando el dinero. Me dice, ya, esa maestra es ladrona, ya sácame. Pero es oírlo todos los días, hermano. Y entonces tú dices, bueno, Dios, ¿y de qué se trata la vida cristiana? Señor, pero si yo te he servido con todo mi corazón, ¿por qué tengo dificultades? ¿Por qué no me alcanza y siempre ando rascándole para pagar la renta? ¿Por qué no me das de una vez una buena lana y me resuelves el problema? ¿Por qué, Señor, tengo que pasar por tantas dificultades siendo yo cristiano? Pues velo en Zacarías. Toda una vida, la Biblia dice que era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Toda su vida rogándole a Dios por un hijo, y el hijo no llegaba por ningún lado. Ya la señora ya estaba, ¿verdad?, con arrugas y ya toda ancianita y nada, ¿verdad? Ya el Señor apenas podía. Zacarías ya eran de edad avanzada, ya de la tercera edad, y toda su vida creyendo por un hijo, y el hijo no llegaba por ninguna parte. Se esforzaron en servir a Dios y Dios parecía que no los oía, que no los escuchaba. Y esa es una de las cosas más frustrantes en la vida cristiana, porque uno dice, bueno, Dios, entonces ¿de qué se trata? Fíjate, hay gente, un hombre me dijo un día, no, me dijo yo me cansé de comer nopalitos, me dijo. Mejor me fui a abrir una cantina, me dijo, yo y tengo manjares, me dijo, tengo carne. Pero yo le dije, pero ¿y cuánto te va a durar? 30, 40 años los estás cambiando por una eternidad, le digo. Y preferís irte a quemar al infierno por toda una eternidad por andar de borracho y andar de drogadicto.
Pesa, le digo, ¿qué pesa más? ¿La eternidad o lo temporal? Pero los seres humanos muchas veces somos más dados a amar más lo temporal que lo eterno. Pero las palabras que Él nos ha dado son palabras de vida eterna. Son cosas que tienen trascendencia para toda una eternidad. Y la Biblia nos anima a echar mano de la vida eterna. Amén. Pero yo quiero decirle, hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Llegó el momento en que esa vida justa, esa vida recta, esa vida de apartarse de lo malo, de elegir a Dios, de andar en sus caminos, en sus ordenanzas, de vivir una vida bien delante de Dios, rindió sus frutos. Diga conmigo, Dios tarda, pero no olvida. Llega el momento en que Dios te visita y te saca de esa situación amarga y difícil que has estado viviendo. En el 1:8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. O sea, le tocó entrar al lugar santo, en el santuario. El tabernáculo o el templo tenía 3 lugares: el atrio, patio exterior, donde todos podían ir a orar. Pero el lugar santo era un lugar sagrado, era una cámara interna donde solo entraban los sacerdotes, y eso por suerte, ¿eh? Muchos querían entrar, pero si te tocaba una vez al año, di que eras privilegiado, como sacerdote. Y a él le tocó en suerte ir a ofrecer el incienso delante del Señor en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén, y entrar al lugar santo. Y entrando en el santuario del Señor, toda la multitud del pueblo estaba afuera, o sea, estaba en el patio exterior afuera, en la explanada, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Nunca había visto un ángel en toda su vida este hombre. Nunca había tenido una visión tan extraordinaria. Era ya un anciano, un hombre ya grande, ya gastado de la vida, pero un fiel creyente del Señor. Y mira, y después de tantos años, quizás 40 o 50 años esperando un milagro de Dios, por fin le llegó el día en que lo visitó un ángel del Señor y se le puso al pie a la derecha del altar del incienso. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremenda revelación! Porque después de 40, 50 largos años, donde nomás venía y oraba y clamaba al Señor, por fin hubo una respuesta de Dios para la vida de este hombre. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió mucho temor, porque las cosas espirituales, hermanos, de verdad que dan miedo. Yo he tenido visitación de ángeles. Yo creo que les platiqué el otro día y eso me sucedió hace poco, hace unos meses atrás. Yo me metí a estar buscando a Dios en las madrugadas y me paraba a 2, 3 de la mañana y me bajaba a un cuartito de oración que tenemos en la planta baja. La familia durmiendo y yo orando en la madrugada, diciéndole: Señor, yo quiero experimentarte, yo quiero que me visites. Y un día que empiezo a oír unos pasos que venían hacia mí, pero no venían de las escaleras, como que venían de afuera de la casa. Estoy en la planta baja y me empieza a dar un miedo, mi hermano, pero yo empecé a temblar porque aquello se iba acercando hacia mí. Y yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién entró aquí? Nadie ha bajado por las escaleras. Yo hubiera oído: ¿qué es esto, Señor? No, hombre, encendí la luz luego, porque estaba orando en lo oscuro, y me subí. Ay, me fui a acostar a un lado ahí de mi mujer, ¿verdad? Con mucho miedo, no le dije nada. Pero al nomás que se despertó mi esposa, le dije: mi amor, le dije, fíjate que tuve una experiencia bien fuerte anoche. ¿Qué te pasó? Me dijo. Estaba orando, le dije, al Señor en la madrugada, tú estabas bien dormida.
Y le digo, y de repente oí unos pasos, le digo, de alguien que venía hacia mí, y me dio muchísimo miedo, le digo. Pero miedo, le encendí luego la luz y salí corriendo para arriba. ¿Y a quién estaba buscando?, me dijo. Pues sí, yo estaba buscando al Señor, le digo, y pues quería que Él me visitara. Bueno, me dijo, pues Él te estaba visitando, me dijo. ¿Por qué tú crees que el diablo va a llegar, me dijo, donde estás invocando a Dios? Era Dios que te estaba visitando, mandó a un ángel o era su Espíritu Santo o alguien. Me dijo, Dani, me dijo, era Dios, de verdad era Dios, le dije yo. Sí, hombre. Ay, ¿por qué? ¿Por qué soy tan cobarde? Pero cuando yo leo estas experiencias de estos hombres, digo, no, es que no soy tan cobarde, es que nuestra naturaleza humana no está hecha para ver lo sobrenatural. Nos da cosa. De veras te lo digo, porque son experiencias sobrenaturales. Y entonces no, dije, pero esta me la desquito. Yo espero que Dios vuelva a tener misericordia de mí. Perdóname, Señor, porque tuve miedo, pero yo me las desquito. Y entonces no, insistí en seguirlo buscando. 3 días después de esa experiencia, estoy ahí otra vez en la madrugada orando, arrodillado ahí en una alfombra y un sofá que hay ahí. Y estoy ahí, ¿verdad?, adorando al Señor. Y de repente oigo otra vez los pasos, ¿verdad? Pero esta vez sí ya le dije, bueno, Señor, si eres tú, le dije, yo aquí estoy. Gracias por visitarme. Fíjate, yo estoy ahí con la luz apagada, nomás oigo, ¿verdad? Tú no ves nada, nomás oigo los pasos. Llega alguien y ¿sabes qué experimenté? Unas alas así, con alas, yo las experimenté. Me cubrieron así, me abrazaron, me rodearon esas alas. Y nomás oí una voz que me dijo, te estoy fortaleciendo. Ah, qué experiencia, mi hermano. Sientes que estás bajo una cobertura tan especial de Dios. Algo tan lindo, tan hermoso de parte del Señor, que yo dije, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, no lo merezco. No soy la clase de persona que merezca esto, pero muchas gracias. Qué hermoso detalle el que has tenido conmigo. Pero hermanos, han sido 30 años de ministerio. 30 años. No es fácil. Hemos pasado como no tienes idea. Hay personas que te despedazan y te hacen ver como lo más vil, y tienes que perdonarlos y decirle a Dios, yo los perdono. Pasas por situaciones financieras. Cuando, mira, nosotros llegamos aquí a México y yo tenía mi casa en Honduras, casa propia, vivía bien. Un americano se quedó a vivir en mi casa, el hermano Roberto Owen, algunos lo conocen. Él ha venido aquí a México. Y ¿sabes qué? Me tocó venir a México a rentar y a dormir en colchonetas en el suelo, a empezar de la nada, al suelo literalmente, a padecer como tú no tienes idea. Comprábamos una porción de pollo, una porcioncita de un pollo que vendían allá por una calle Mayas, y agarrábamos un pedacito cada uno los 3 y con eso comíamos y le dábamos gracias a Dios. Y la vida no es fácil, mi hermano. La vida de Zacarías no fue fácil porque fueron muchos años de espera, de buscar la voluntad de Dios, de buscar al Señor, de perseverar en Dios. Pero cuando le llegó la oportunidad, se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor. Decimos en México, le dio cosa, ¿verdad? Pero el ángel le dijo, mira lo que le dijo, Zacarías, no temas. Escucha bien, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuántos años crees que oró por un hijo Zacarías? Toda su vida. Yo estoy seguro que a diario le digo, gracias Señor, porque un día vas a sanar a Caleb. Y en la noche, cuando yo voy a orar por Caleb, a veces oro por Dani y Samuel, pero por quien más he orado es por Caleb. Siempre en la noche yo le digo, Caleb, tú vas a ser un ungido de Dios. El Espíritu de Dios reposa sobre ti. Y nomás se ríe el bandido, ¿verdad? Se ha hecho unas risadotas, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre ti, le digo, y vas a ser un gran profeta, un predicador. Dios te va a usar con milagros, con poderes. El poder del Altísimo va a estar sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Tu oración ha sido oída. Un día Dios nos va a oír, hermanos. Y ese día lo voy a celebrar en grande. Un día seremos oídos por Dios. Mientras tanto, no dejes de orar. Te pregunto, ¿cuántos años habrá orado Zacarías por ese milagro? Porque hay veces que estamos, ¿verdad?, atorados y decimos, híjoles, que a saber si de verdad Dios va a liberar a mis hijos de las drogas. A saber si me va a sacar de esa situación financiera terrible y estrecha que me ha tocado vivir. A saber si de verdad va a sanarnos el Señor. A saber si de verdad Dios va a hacer ese milagro que tanto he estado esperando en mi vida. Porque te voy a decir algo, todos tenemos un talón de Aquiles. Todos tenemos algo en nuestro ser por lo cual hemos sufrido toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Andaba allá en Cerro Colorado y tengo este testimonio fresco, ¿verdad? Y vi a una hermana, pero la vi así, llegando. No voy a decir quién, pero una hermana de allá, de aquella región. Y llegamos allá a hacer unos bautizos y había una marcha. Y quedo viendo a la hermana y le digo, hermana, le dije, aquí está la respuesta de Dios, la provisión de Dios. Aquí está el hombre por el cual has estado orando. Mira, se sacó y yo le miré sus ojos brillosos. ¿Sabes por qué? Yo no sabía nada. Pero del otro lado ella había hecho un ayuno de 40 días. 40 días o 21 días. Ya no me acuerdo bien, uno de los dos. A ver, ¿alguien me ayuda por ahí? De los de Cerro Colorado, ¿alguien sabe? ¿Cuántos días había estado ayunando? 21. 21 días de ayuno diciéndole, Dios, preséntame al hombre con el cual yo me voy a casar. Yo ya quiero un esposo, no un novio, un esposo, Señor. Y llego yo y le digo, mira, aquí está el hombre por el cual has estado orando. Este va a ser tu esposo, este es el hombre que Dios tiene para ti. Mira, la hermana le brilló su rostro y no hallaba ni dónde meterse. ¿Por qué? Porque Dios le estaba respondiendo en ese momento y estaba usando al pastor Dani para darle una respuesta de algo que se me salió y yo ni siquiera sabía nada. ¿Cuántos dicen amén? Denle gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Y son cosas extraordinarias. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno, hermanos, es como el turbo del vehículo. Es el turbo del evangelio. Tú quieres que Dios te responda algo y te lo responda más rápido. Métete a ayunar, y vas a ver la diferencia. Es el turbo del evangelio. Esta hermana se metió a 21 días de ayuno y dice que ya estaba por comenzar otros 21 días porque, bueno, Dios ya no me respondió. Estos hombres esperaron muchos años para poder ver el milagro del Señor nuestro Dios. El ángel le dijo, Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. ¿Después de cuántos años? Quizás 40 o más, pero fue oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo lo iba a llamar? Juan. Aleluya, alábele porque Él vive, alábele porque Él es bueno, aleluya. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Qué crees que tuvo Zacarías y Elizabeth? Tuvieron sus crisis de fe, todos las tenemos, híjole Dios. Ya estoy ancianita, ya estoy grande, ya soy una mujer, ¿verdad? De muchos años, he sido estéril toda mi vida. ¿Valdrá la pena seguir orando, Señor? Seguir creyendo por este milagro si ya soy una ancianita. Ya soy una mujer grande, ya me cesó la costumbre de las mujeres, ya no menstruo. ¿Será posible que puedo seguir orando, Señor? Y estoy seguro que en algún momento se enfrentó con crisis de fe.
Yo no sé a quién Dios le está hablando, porque hay personas que dicen es que han sido años pidiéndole al Señor. Han sido años de creerle, de decirle: Dios, ¿cuándo me vas a visitar? ¿Cuándo me vas a sacar de esa situación estrecha y difícil que he estado viviendo? ¿Cuándo te vas a compadecer y vas a tener misericordia de mí? Yo lo que te puedo decir es que sigue perseverando, sigue creyendo, sigue orando. Yo le decía al Señor: yo sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Pero te digo algo, yo se lo decía con lágrimas, porque fueron años donde yo comía un tiempo de comida al día. Nomás me regalaban la cena. Ser huérfano y arrimado es lo peor que te puede pasar en la vida. Yo esa cena tenía que partirla en dos y guardar la mitad para la mañana a las 5:30 antes de irme a la escuela. Y luego volvía a cenar hasta las 6 de la tarde. Y partía en dos y guardaba la otra mitad. Y fueron años de miseria, de andar con mis zapatos rotos sirviendo al Señor, de no tener absolutamente nada, de no tener ni siquiera para el camión. Pero yo le decía: yo sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque en el polvo estuviere, de ahí me vas a levantar, Señor. De ahí me vas a levantar, oh Dios. Aleluya. ¿Qué es aquello por lo cual has estado creyendo que no ha llegado a tu vida? Yo quiero decirte que tenemos un Dios extremadamente poderoso y glorioso, hacedor de maravillas. No desmayes en creer, no desmayes en tu fe, no desmayes en creerle a Dios, porque para el que cree todo es posible, si tan solo lo puedes creer. Aleluya. Todo es posible si lo puedes creer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Yo quiero profetizarte en esta mañana la palabra del Señor, y quiero darte esta promesa que dice Lucas 1:14. Vas a tener gozo y alegría. Escucha bien el día que te lo estoy diciendo. Vas a tener gozo y alegría, y muchos se van a regocijar del nacimiento de ese hijo, del nacimiento de ese milagro que Dios hará en tu vida. Yo no sé cuál sea la situación que tengas, pero yo vengo a decirte que para Dios no hay nada imposible. Para nuestro Dios, si tan solamente lo puedes creer. Si tan solamente lo puedes creer. Mis amados hermanos, va a llegar el momento en que Dios te va a visitar. Y te va a visitar con grandes cosas, y tendrá gozo y alegría. Y muchos se van a regocijar del nacimiento de ese milagro que Dios va a hacer en tu propia vida. Nomás no desmayes. ¿Sabe usted que cuando hubo la fiebre del oro en el viejo oeste, allí en Estados Unidos, habían muchas minas de oro, pero encontrar una veta de oro cuesta, hay que cavar mucho. Y hubo gente que ya estaba a unos centímetros de llegar a donde estaba la veta de oro. ¿Y sabes qué hicieron? Desmayaron. Y dijeron: no, ya excavé demasiado. Ya fue mucho tiempo, ya invertí todos mis recursos, ya me cansé de esto. Desmayaron y se fueron, y llegó otro a seguirle y encontró la veta de oro. Por eso es que nosotros somos de los que no desmayamos, de los que no nos rendimos, perseveramos hasta ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, hasta que Dios tenga misericordia de nosotros, hasta que Dios nos oiga y nos saque a una vida abundante, a la vida abundante que Él prometió para los que le aman. Aleluya. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor. Aleluya.
Porque este hombre, dice, será grande delante de Dios. Te voy a decir por qué Dios no te ha respondido. Porque con lo que Él te va a responder es algo que es más grande de lo que tú tienes en tus expectativas. O sea, Dios lo está trabajando. Mira lo que dice, porque será grande delante de Dios. ¿Cómo iba a ser el fruto que le iba a dar? Dios estaba haciendo algo demasiado grande y por eso tomó su tiempo en estarse gestando, en poder darle aquello que ellos estaban añorando, porque Dios les iba a entregar algo extremadamente grande. Por eso es que muchas veces las cosas se tardan. Yo estoy creyendo de que Dios va a hacer algo extremadamente grande con Dani y Caleb. Y muchos de ustedes van a ser testigos de lo que Dios va a hacer con ese niño. Dios lo va a usar de una manera extraordinaria como usted no tiene idea. Caleb va a ser un instrumento de Dios en grande, pero ha llevado años de lágrimas, de construir ese milagro, de decirle: Dios, yo sé que tú lo vas a hacer, Señor. Años, mi hermano, llevo 11 años en esta batalla y todavía no veo a luz lo que va a venir, pero Dios va a hacer algo extremadamente grande. Este proyecto de iglesia, no creas que nació ahorita, nació hace aproximadamente 14 años, cuando hicimos el primer ahorro y dimos los primeros 100,000 pesos y le fuimos inyectando hasta que pagamos 1,540,000 pesos, cuando una casa te costaba 350,000 aquí en Querétaro, hace 14 años. Era el precio de 4 casas. Y después de eso nos venimos a construir, nos venimos aquí con lonas. Y todavía no hemos visto el final de ese resultado. Pero las cosas grandes de Dios llevan tiempo, no son de la noche a la mañana, llevan su tiempo. Pero en el tiempo en que Dios se apiade de nosotros y nos visite, tendremos gozo, alegría, aleluya. Veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Vale la pena esperar en Dios, mi hermano, vale la pena en esperar en Dios. Ese proyecto se va a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Porque a veces has querido tirar la toalla, dice el Señor, y te has quedado deprimido. Pero va a ser un proyecto para el sustento de tus generaciones. No lo abortes, sigue creyendo. Este hombre tuvo sus crisis y a veces dijo, yo pienso que a veces resignó y dijo: ay, Señor, a lo mejor, ¿para qué voy a orar si ya soy un anciano? Ya no tuve el privilegio de tener hijos. Pero llega el momento en que Dios nos visita. Tú nomás sigues fiel, manteniéndote en el camino del Señor. Y cuando menos acuerde esa casa, tendrás tu propia casa, si lo puedes creer, amén. Tendrás tus propios hijos, si lo puedes creer. Tendrás tu propio proyecto, si lo puedes creer. Tendrás aquello que le has estado clamando y pidiendo al Señor, porque el Señor dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Vale la pena creerle al Señor, hermanos. Yo no me arrepiento. Tú no tienes idea cuánta oposición yo tuve para abrazar el ministerio y abrazar el ministerio misionero, y aún con la propia familia. Porque en mi familia no hay creyentes, no hay ministros. Yo fui la primera generación y estaba con todos los pronósticos en contra. Un tío me dijo: ¿para qué te vas a ir? Yo venía a Guanajuato. Yo trabajé, me dijo, con gente de Guanajuato en Estados Unidos. Son gente idólatra, a ellos no les interesa el evangelio. ¿Qué vas a ir a hacer a ese lugar? Yo le dije: es que de esos es que le gustan a Dios.
tomar a un idólatra y cambiarlo para decirle al mundo que él tomó a un Abraham que era idólatra, vivía en Ur de los Caldeos, un lugar lleno de idolatría, y lo hizo el padre de naciones y un hombre creyente. Y Dios siempre toma lo vil del mundo y lo menospreciado para exhibir, aleluya, su gloria y su poder, aleluya. Yo creo que Dios tiene planes grandes para esta ciudad de Querétaro, para este país de México. Y Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias. Pero no más cree y no temas. Sigue creyendo, Elvia, en ese edificio que Dios te va a dar ahí en Cerro Colorado. Será una insignia en ese lugar, con esos ventanales enormes de cristal, con esa mirada hacia todo ese mirador que tienes. Síguelo creyendo y soñando. No bajes la guardia, porque Dios va a hacer algo grande y extraordinario en ese lugar. Sigue creyendo, Leonardo. Sigan creyendo que se va a construir ese centro de retiros en La Barreta. Uno dice, ¿y recursos de dónde? Es que el dueño del oro y de la plata se llama Jehová de los ejércitos. Él es el dueño del oro. Mío es el oro, dice, mía es la plata. ¡Aleluya! No es tiempo de desmayar, iglesia. Es tiempo de levantarnos y de creer. Porque para el que cree, todo es posible. Todo es posible si no puedes creer. Ponte en pie en el nombre del Señor, aleluya. Todo es posible si no puedes creer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, muchas gracias te doy, Señor, en esta preciosa hora. Porque hay gente aquí que se va a ir embarazada de un milagro, Señor. Había gente que ya había echado por tierra cosas, Señor, en su vida, pero dice el Señor, revive esos sueños. No permitas que el enemigo entierre esos ojos de agua que tus antepasados habían abierto. Dice el Señor que Él está atento a su oído para oír tu oración. Yo te doy gracias, Dios, porque vas a ser gran y grande un profeta, Señor. Un hombre ungido que nos va a acompañar en los milagros, Señor. Las multitudes, Padre, y vas a hacer de él, Señor, un hombre extraordinario para tu gloria. Han sido años de lágrimas, de creer, de llorar, Señor, pero aquí estamos por tu gran misericordia, por tu gran amor, creyendo que vas a hacer más de lo que pedimos o creemos conforme a tu voluntad. Gracias porque en esta historia nos inspira, Señor, a que tomes estarlas. Llega el momento en que, como a Mardoqueo, el rey trajo el libro de las memorias y se acordó que Mardoqueo había denunciado los pueblos, y te acordaste de él, Señor, y lo honraste y lo pusiste en alto por cuanto has conocido tu nombre. Aquí estamos, Dios, aquí estamos. Cuántas penas tuvo que soportar Elizabeth, cuando tuvo que pasar Zacarías, la gente lo señalaba. Ellos se aferraron a Dios, creyeron en el Santo de Israel. Tú los honraste, Espíritu Santo de Dios. Tú los honraste por creer. Aviva nuestra mente, aviva nuestros corazones. No permitas que nuestros sueños se mueran. Vamos a